los anticonceptivos hormonales combinados como que suben de categoría. También el IMC estaba en sobrepeso. El hecho de tener un antecedente de cáncer hormonodependiente, ¿Ya? o sea que su... Y también pensamos en que como adolescentes, si es que se usan, por ejemplo, el etileno tienen que ser dosis más grandes porque dosis más bajas se asocia a baja fijación de calcio y es fundamental en la adolescencia. Entonces, Ya, no sé, espérame, ¿sigo quédame. hablando o te callo? No, ya, súper bien, muy bien. Ya, nos vamos a ir a la siguiente diapo entonces. Espérenme un segundo. Ah, va. Ay, no les puse alternativa en el caso. Les puse fotito en el caso 2, ¿no? ¿No? Espérame, déjame, perdonen, un segundo. Em, Nada que ver. Que tengo abierto el de tutor y no el que les pase a usted. Entonces quiero revisar el que les pase a usted. Eh, charana. No, no lo tiene otro. ¿No venían alternativas? No. Hoy se las borré. Perdonen. Ya, entonces, espérenme, ¿quién más estaba en el grupo? Ya, charana. Eh, ya, el Felipe, Mm. cuéntame, ¿qué métodos pensaron en usar? Ya, pensamos en los LARC, como la T de cobre o el levonorgestrel, o algún implante, y porque la ventaja es que van a tener una duración prolongada, son eficaces, eh, van a mejorar la adherencia también y no van a interferir con su actividad sexual, aparte que la fertilidad regresa pronto. Eso. Ya, pregunta, ¿tiene ella contraindicado algún método? ¿No? No, o sea, No. no, ninguno. Ya, ¿con qué condiciones cambia el criterio de elegibilidad del cigarro? ¿En qué condiciona? Sí, ¿en qué condiciones empieza a subir el criterio, el numerito del cigarro? La edad, con qué tantos años fumó y si tiene como otros factores de riesgo cardiovascular asociados. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la tablita de los criterios de elegibilidad? ¿Cuándo ya no podemos usar anticonceptivos combinados cuando la paciente fuma? No me acuerdo de memoria, lo voy a buscar, lo voy al tiro. ¿Alguien se acuerda de memoria? Creo que era más de 35 años y que fumara más de 15 cigarros. Perfecto. ¿Ya? Entonces, esta paciente no tiene más de 35 años. Entonces, el criterio de elegibilidad para el cigarrillo todavía sigue siendo categoría 2. ¿Ya? De todas maneras, yo estoy súper de acuerdo con ustedes en que hay cosas que uno debería limitarle, ¿ya? O por lo menos hacerla consciente de que le aumenta el riesgo de trombosis, que el cigarro eh, no es bueno para su salud y que debería dejarlo. Ya eso se debería hacer siempre en todas las pacientes. No le podemos limitar el método anticonceptivo a esta paciente, pero deberíamos hacerle notar esa salvedad, ¿ya? ¿Qué pasa con el cáncer de mama de la mamá? ¿Es contraindicación para el anticonceptivo o para alguno de los anticonceptivos? Para ella no, pero igual es un factor de riesgo como personal de ella. Ya, Es, eso. es un factor de riesgo para que ella pueda desarrollar cáncer de mama, pero no contraindica el antecedente familiar que ella puede usar un anticonceptivo ahora. Perfecto. ¿En qué caso se contraindica de los que Cuando, están en el grupo? Dale. o sea, yo no soy del grupo, está solamente metiendo la cuchara. Ya, de los que están en el grupo. Cuando es un cáncer hormono dependiente activo.
¿Y si ya se lo trataron? Si ella tuvo un cáncer de mama y está de alta, ¿le podemos dar un anticonceptivo hormonal combinado? Yo entiendo que no. ¿Del grupo, la Bárbara? Tenía entendido que no, pero estoy revisando criterio por criterio para asegurarme. Ya no, si ella personalmente tuvo un cáncer de mama, no puede volver a usar un anticonceptivo hormonal. Ni estrógeno, ni progestina, nada. Ya no puede volver a usar terapias anticonceptivas hormonales. Eh, ¿Qué beneficio, Bárbara, podría tener el usar un anticonceptivo hormonal en esta paciente, desde el punto de vista del antecedente materno de cáncer de mama? Pero, ¿en qué sentido beneficio? Beneficio, así tal cual. Ella tiene una mamá con antecedente de cáncer de mama y yo le digo, mira, sabes que te conviene usar un combinado porque Mm, hoy no se me ocurre porque se me ocurren más como posibles riesgos, imaginando como los del cáncer hormona activo, pero no sé si beneficios. la Antonia, ¿se te ocurre algún beneficio que podría tener el usar un anticonceptivo hormonal? Mm, o sea, yo tenía entendido que era protector contra el cáncer de ovario, colon y el de endometrio, así que no se me ocurre. Perfecto. Asumamos que la paciente, la mamá de esta paciente tenía un BRAF, perdón, un BRCA2. ¿Qué probabilidad tiene la mamá de hacer un cáncer de ovario? Ah, ahí era como que iban más, como que se asocian más. Entonces, ¿Cuánto más? ahí según número, no sé, solo tengo el conocimiento de que se asocian más. ¿Alguien sabe el número? ¿Cuánto más riesgo de cáncer de mama tienen las pacientes que tienen BRCA? ¿Un 80%? Entre un 60 y un 80%. Entonces, ¿qué beneficio tendría el indicarle un anticonceptivo hormonal a esta paciente? Que baja ese riesgo. Mm. Que baja ese riesgo, ¿ya? Súper importante. Entonces, después de esas consideraciones, ¿qué métodos le ofrecerían a la paciente? Ahí, Cámbiala, dime. ah, ahí pusimos que en primer lugar, como ella quiere usar la píldora, le íbamos a dar ese, pero siempre dándole a conocer como los posibles riesgos y que mejorará su hábito. Ya, Y también como ofrecer el LARC, pero como ella quiere usar ese, como irse por ese en primer lugar. ya, súper. O sea, ella quiere uno, ustedes van de la mano con ella, pero le hacen la consejería de todos los métodos igual. ¿Se acuerdan qué porcentaje de pacientes elige un método distinto al que vino a buscar? ¿El 50%? Bueno, Casi el 50%. ¿Ya? Entonces, en esta paciente deberíamos tener en cuenta sus preferencias, avisarle que el cigarro es malo y que si bien no tiene contraindicación, hay algunos métodos más seguros que otros. Em, y le podemos contar que los anticonceptivos hormonales la van a proteger del cáncer de mama y ahí ella elegirá lo que ella quiera, ¿cierto? Ya. Eh, el grupo 3. Levántenme la manito. Ya. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta paciente, Matías? Nosotros dijimos que como lo primero es la anticoncepción de emergencia
Y sabes que teníamos la duda si habían tenido relaciones. Hubo una discusión sobre eso. 16 años de vacaciones con el pololo. Ya, asumamos que sí. Ya. Entonces, en ese caso, sí. También dijimos que tiene que tomarse. Ah, y también si es que iba a tener acceso a sus pastillas, porque no sabemos si volvió del viaje. Pero en Ya, caso de que sí, que se tome la última pastilla que no se tomó. Y ya. aparte, que use método preservativo o de barrera por 7 días, o una semana. O sea, pastilla de emergencia, partir de nuevo su anticonceptivo Sí. y método de barrera. O ¿Sí? sea, lo ideal es que el método de barrera sea siempre, pero como específicamente en este caso. Muy bien. Ignacia, ¿qué más vamos a hacer con esta paciente? Como es adolescente y ya tiene un antecedente de olvido de pastillas, yo igual recomendaría pasar un LARC. Ya, muy bien. O a cualquier otro método, al menos no Claro. de uso diario, ¿cierto? Ujú, ujú. Valentina, la paciente insiste en que quiere seguir usando pastillas. ¿Qué cosas podemos hacer para que no se le olviden más las pastillas? En ese caso igual podríamos como... Pero usted dice como en forma más médica o como ayudarle a darle tips, porque por ejemplo igual uno Pues, puede mencionarle que existen aplicaciones, que puede poner alarma. ¿ya? ¿Y cuál de esas cosas está demostrado que sirve? ¿Sirve la alarma? La aplicación, ¿o no? Ya. ¿Y la aplicación qué es lo que te va a dar una alarma? Ya, Claro. ¿sirven las alarmas, sí o no? No, por experiencia propia. Exactamente, no sirven las alarmas. Uno la apaga y si no está al lado de la pastilla no se la toma. Es verdad. ¿Qué otra cosa le podrías decir entonces? Em, Quizás el horario, ¿Ya? ¿En qué sentido? quizás por ejemplo que se la tome apenas despierte, en ese caso. Ya, puede ser una buena cosa. Em, ¿Y cómo hacemos para que vea la pastilla y se la tome? Mm, Porque si se despertó tarde, puede que se le vuelva a olvidar. Ay, no se me ocurre. Renata, ¿se te ocurre alguna idea? ¿Cuál era la pregunta, Doc? Ella quiere seguir usando pastillas. ¿Qué hacemos para que no se lo olviden? La Valentina dice acomodar el horario. Perfecto. Pero ¿qué más tenemos que hacer para que no se lo olvide? Eh, Quizás cambiar que no tenga descanso entre pastillas. Entonces va a tener como el hábito de todos los días tomar una pastilla. Mm, nos podría ayudar un poco con la efectividad, pero si se le olvida 2 o 3 veces en la semana la pastilla, ¿nos sirve esa estrategia? Quizá Mm. involucrar a la pareja. Perdón, ¿quién me habló? Yo que también soy del grupo. Oliver. Hola. Quizá como también involucrar al pololo y que ambos estén como encargados de eso. Ya, eso es una de las cosas que podrían servir. Ya el pololo o la mamá o la persona que viva con ella. ¿Qué más? Todas las mujeres de la sala deberían tener alguna estrategia, ¿o no? Poner alarma. Ya, es que la alarma uno la apaga y si está en la cocina no va a ir a buscar la pastilla. Yo Darse dos. tenía... Ay, Ah, Ya, Sofía, ya, yo, por ejemplo, ponerla en la billetera. genial, ya. ¿Por qué? Es que, por ejemplo, siempre ando con mi billetera, entonces, donde sea que me suene la alarma, está ahí mismo. ¿Ya? ¿Alguien la pone en alguna otra parte? yo la tengo encima de mi escritorio, al lado de mi iPad, donde estudio. Ya, perfecto. Y la tomas en una hora en que estudias entonces.
No, no, esto iba a decir, yo la tomo con alarma porque sí me funciona la alarma y también tengo lo de mi pareja que me avisa. Yo tenía compañeras en el colegio que se lo tomaban a mediodía, cosa de que si se les olvidaba no pasaban tantas horas como tomársela antes de dormir. Porque si uno se la toma antes de dormir se te olvida, por lo bajo tenés 8 horas de atraso de la pastilla. Muy bien. Ya, les cuento, lo que está demostrado que funciona es que uno tiene que asociar la toma del anticonceptivo a otra cosa que uno hace todos los días. ¿Ya? Entonces, abrir la billetera es una buena idea. ¿Ya? Dejarla con el cepillo de dientes, dejarla con la ropa interior, dejarla con el cargador del celular. Yo les diría que hoy día esos son los top 3, ¿ya? Porque es algo que uno debería hacer todos los días, lavarse los dientes, cambiarse la ropa y todo se enchufa en el celular. Así que en el fondo lo que hay que tratar es de que la paciente no tenga que pensar en la pastilla, sino que la pastilla llegue a ella rápidamente, ¿ya? ¿Qué otra cosa mejoran la adherencia del anticonceptivo? El miedo. La conserjería. Ya, la consejería es una cosa súper importante. Lo que había dicho mi otra compañera de que fuera un método continuo, sin la semana de descanso. Ya. Ya las pastillas para un adolescente siempre deberían tener placebo, nunca deberían tener descanso, ¿ya? Eso como una cosa. Después, les voy a mostrar un cartoncito aquí. Este es un blister de una pastilla anticonceptiva, ¿ya? ¿Se fijan cómo vienen ordenadas? Por detrás trae números. Entonces uno parte por la 1 y uno termina en la 28, ¿sí? Si la paciente le entra la duda de si se tomó o no se tomó la pastilla, tiene que empezar a contar, ¿ya? Y si no sabe qué día se tomó la primera pastilla, no va a tener idea cómo contar y saber si se tomó la pastilla de hoy. Este otro blister, si se fijan, tiene un orden distinto. Y acá arriba trae una cuestión que dice pegue el sticker de los días de la semana. Entonces, hay unos stickers con los días de la semana que si uno lo partió tomando el lunes, pega el lunes aquí y te queda, esta es la del lunes, esta es la del martes, esta es la del miércoles. ¿Ya? Si uno la partió el miércoles, pega el sticker del miércoles y así para adelante. Esto también ayuda a la gente que no está acostumbrada a usar medicamentos de uso diario. Pues en el fondo uno ve la caja y al tiro se da cuenta que uno se saltó una pastilla. ¿Ya? Eh, bien. ¿Alguna duda del caso clínico? Yo quedé con una duda que teníamos una pequeña discrepancia de que ella se había, la paciente, olvidado de 2 pastillas. Ya. Entonces, en este caso se tendría que tomar las 2 al tiro, apenas se acuerde, ¿cierto? Eh, en El teoría tema es sí. que, claro, porque el tema es que se tendría que tomar además las de ese día, entonces tendría que tomar 3 pastillas el mismo día. Las 2 de los 2 días La olvidados verdad que es que uno, en este caso, ustedes dijeron ahí, le vamos a dar la PAE. Le damos la PAE y parten la pastilla que se le olvidó al día siguiente y las parte tomando de a una. Ah, ya, entonces esas 2 quedan en el, o sea, ella terminaría su lista y esas 2 quedan ahí. O sea, parte de la primera que se le olvidó. Espérenme, déjenme devolverle la diapositiva. Ya, a Como la el paciente venía aquí, ¿cierto? Se le olvidaron estas dos y le toca esta. no ¿Ya? está compartiendo pantalla, no. ¿No estoy compartiendo? Perdón. Ah, ¿verdad que dejé de compartir por... Ay, perdonen. Esto es más Ahora fácil sí, cuando es presencial. Ah, ay, espérenme. igual ahora se ve. Pero se ve chiquitito, ¿no? Sí, Ya, ahí se ve grande. Entonces, se venía tomando todas estas pastillas perfecto, se olvidó acá, se acordó acá. Entonces, ese día ustedes le van a decir, tómate la PAE, ¿sí? claro. Y lo que ella debería hacer, lo que ella puede hacer es partir al día siguiente con esta, solo con esta, Ah, ya. y seguir derecho. O sea, Ahora, perdón.
La siguiente caja, si hacemos eso, debería tomarla de corrido sin tomar los placebos y sin hacer descanso. Ah, ya. Porque si no es como que se olvidara una tira entera de pastillas. ¿Se nota o no? Si ella parte Claro. aquí, acá le va a faltar una tira completa para completar los 28 días. Entonces, en teoría, ella debería partir en la que dejó para no perder la plata, pero la siguiente caja la debería partir sin haber usado los placebos y sin haber hecho un descanso. ¿Ya? Doc, y eso es solo porque es la primera semana. Yo igual tenía entendido que variaba como lo que uno hace, si es la primera, la segunda o la tercera semana de la que uno... Ah, Exactamente, ya. Entonces, de las cosas que están puestas aquí, ¿cuáles son, cuáles son los casos de menor riesgo de embarazo? la sé. Sí. La C no tiene ni un riesgo de embarazo, ¿cierto? De las otras, ¿cuáles tienen menos riesgo de embarazo? La D, la Ya, última cuestión. tenemos que tener un puro detalle con la D. Si esto es una pastilla que no trae placebos y no trae descanso, y es un combinado, esa pastilla tiene muy poco riesgo. Pero si es una progestina, tiene más riesgo que si se le hubiera olvidado un combinado. Con 4 horas de atraso de una pastilla de progestina, uno ya empieza a estar en riesgo de embarazo. Entonces, depende si es un combinado sin descanso o si es una progestina. ¿Ya? ¿Qué pasa con el caso A? ¿Mayor riesgo o menor riesgo? Mayor riesgo. En el caso A. Ujú. ¿Y tiene más riesgo el caso A o el caso B? El A, Ya. ¿o Ahí no? hay que tener ojo. Las pastillas de más riesgo son las que están cerca de los placebos. La primera semana y la última semana de activos. ¿Ya? Está calculado que con 7 días de uso de la pastilla, uno inhibe el eje y ya no vas a ovular. Si yo alargo el periodo de descanso porque me atrasé en partir la caja o porque partí antes el descanso, esas son las pastillas de más riesgo. Y por eso es que uno deja PAE en la primera semana y en los últimos días de la caja. ¿Ya? Ahora, existe un truco. Si a uno se le olvidó el último activo, la siguiente caja podría partirla un día antes y la paciente no tendría ningún riesgo de embarazo. ¿Ya? Pero en general las pastillas que se consideran de más riesgo son las de la primera semana y la última semana activos. ¿Ya? Hay un estudio también en Inglaterra, hecho en mujeres estudiantes de medicina, en que se les pasaba la cajita de anticonceptivo y ellas, después de los, o sea, cada mes iban reportando si se les olvidaban o no se les olvidaban pastillas, ¿ya? Así como un 40% dijo que se le había olvidado una pastilla más o menos cada mes, ¿ya? Lo que ellas no sabían es que los blister venían con sensores de presión y quedaba registrado el día y la hora en que ellas habían sacado las pastillas. Ese 40% que olvidó al menos una pastilla al mes, había olvidado al menos 2 pastillas al mes. Y en realidad era más de un 50% de las mujeres que habían olvidado pastillas. Entonces, ojo, porque ahí igual existe el factor engaño. Si una paciente ya les dijo que no tomó 2 pastillas porque no se ha tomado 3. Y si les digo que no se ha tomado una es porque probablemente no se ha tomado 2. ¿Ya? Entonces, siempre tener eso en mente, nunca decirle a la paciente que el riesgo es muy bajo. ¿Ya? Siempre decirle que al menos el riesgo es moderado y le faltó una pura cosa. ¿Qué debería hacer la paciente si no le llega la siguiente regla después de todas las medidas que tomamos? ¿Se tiene que hacer un test de embarazo? Exactamente. ¿Ya?
La inyección la ponemos por fecha, no la ponemos cada 28 días, sino que, por ejemplo, todos los primeros de cada mes tiene un rango como de 72 horas en que uno puede variar la fecha de uso y no va a bajar la efectividad. ¿Ya? El anillo vaginal tiene más o menos un día de gracia, ¿ya? O sea, podría ponérmelo un día después y no debería perder la efectividad. Lo mismo con el parche, me lo puedo poner un día antes, un día después y no va a variar la efectividad, ¿ya? Bien, Doc, con dígame. el olvido de las pastillas no debería haber ningún cambio en el sangrado posterior, o si es esperable. Podría ocurrir, sobre todo si usó la PAE, pero el test de embarazo se lo tiene que hacer igual, Ya. ¿ya? Ujú. Gracias. Profe, Dígame. tengo una duda. Por ejemplo, si yo ya llevo harto tiempo, no es como mi primer blister en la vida, ¿Ya? eh, aún así la primera semana sigue siendo la más compleja porque igual yo pienso No. como que la última semana yo estuve sangrando, entonces como, ¿qué tan probable es ahí un embarazo? Ya, si tú te las has tomado bien sin olvido, la primera semana de la siguiente caja no es peligrosa, ¿ya? O sea, tú Ya, tienes inhibido el eje. El ya. problema es cuando tú alargas el periodo libre de hormona, ¿ya? Que ahí se sabe, se está calculado que sí se desinhibe el eje. Y tú podrías ovular Ah, 5 días u 8 días después de eso, ya, entiendo. ¿ya? Gracias. Entonces, siempre la primera línea es la más peligrosa, pero cuando uno ha tenido olvido, ¿ya? Si Ya, uno no ha tenido olvido, sigue siendo tan segura y la semana de los placeos sigue siendo tan segura como todas las otras, ¿ya? ok. Doctora, Dígame. tengo una duda. Por ejemplo, en el caso de la paciente anterior, si ella no hubiera tenido acceso a una pastilla de emergencia y si tuviera como el blister de sus pastillas anticonceptivas, ¿Ya? ¿podría tomarse como varias juntas o es Ese es el mejor? método de Yuspe, Ah, ya. ¿ya? Y si ella no puede comprar una pastilla de Levonorgestrel, ella igual puede usar su propia pastilla. ¿Ya? Había una página web que no sé si todavía está vigente que se llamaba anticoncepciondeemergencia.cl y te decía cómo tomarte tu propia pastilla para que sirviera de anticoncepción de emergencia. Ah, sí, esa era mi duda porque no todas tienen las mismas No todas concentraciones. tienen las mismas dosis ni los mismos componentes. Entonces, ahí uno puede aplicar anticoncepciondeemergencia.cl. ¿Ya? Ah, ya. Gracias. De nada. Ya, entonces vamos ahora con el siguiente caso. ¿Quiénes participaron aquí? Bajen la manito los que... Doc, es que nosotros lo hicimos pensando que también nos correspondía. Ah, además hicieron este. ¿Ya algún otro grupo lo hizo o ya levanten la mano todos los que participaron de este caso clínico, perdonen? Eh, ya, entonces, em, 38 años, ¿cierto? Multípara de uno, tuvo un síndrome hipertensivo del embarazo, tiene presión alta, pero está bien controlada, tiene varices, tiene actividad sexual con hombres. em, Ella quiere usar un anticonceptivo hormonal, ¿ya? Después de que hablamos con ella, ella quiere usar un anticonceptivo hormonal, tiene un IMC de 22 y una presión de 130/75. Y las opciones que yo les planteo son estas de acá. Cuéntenme, por dónde se fueron? ¿Qué les pareció más adecuado? ¿Alguien quiere ofrecerse como voluntario? Chiquillos, ¿nadie? Que no, cuando lo hicimos no teníamos la opción. Pero estábamos hablando que nos llamó la atención que tenía como hipertensión, pero esta estaba bien controlada.
Ya, También pero buscando como los criterios de elegibilidad, salía como que igual, aunque fuera, ¿cómo se llama? Controlada, igual si había otro método mejor, se prefería el otro. Igual ya. que con el síndrome hipertensivo del embarazo, también como que orientaba a que no fuera uno combinado, sino solo de progestina. Ya, entonces, ¿ella tiene alguna contraindicación para algún método? Como absoluta, no, Ya. creo. ¿Alguno de los métodos categoría 3? Creo que tenía categoría 3 los combinados. Ya. Te puse aquí en la pantalla distintas alternativas, ¿cierto? Las primeras son solo progestina, desogestrel y hidrospirenona. Si yo te diera a elegir entre una de las dos, ¿cuál te gusta más para esta paciente? Estoy pensando. ¿Alguien más que haya visto este caso quiere opinar? Estamos pensando, estamos pensando. Ya, metabólicamente, ¿qué será mejor? ¿Provenir de la espirolactona o de la testosterona para una mujer? La, la que no es testosterona, ¿no? La que no es testosterona, Porque ¿ya? tenía como efecto en el peso igual, como efecto androgénico. No está demostrado que ninguno tenga efecto en Ah, el peso, pero efectivamente la testosterona en la mujer tiene efectos negativos sobre el perfil lipídico, etcétera. Entonces, no es que sean grandes cambios, pero uno trata de evitarlo, ¿ya? Entonces, entre desogestrel y hidrospirenona, metabólicamente es mejor la que no viene de la testosterona, que es la drospirenona, pero había uno, me acuerdo que venía de la testosterona, pero lo que hacía era bloquear el eje, como el dienogest, ese. ¿ya? El dienogest. Podría ser una opción. Ahora, ¿qué ventaja tiene la drospirenona con respecto del dienogest? La drospirenona viene de la espirulactona. ¿Se acuerdan qué efecto tiene la drospirenona? Era como antiandrogénico. Ya, pero más importante que eso en este caso, ¿Lo de la presión? la presión. Ya, tiene un efecto diurético. Ujú. Ya, entonces, efectivamente, tenemos que contarle al otro tratante que le vamos a dar algo que tiene un poquito de efecto diurético, pero podría ayudar a esta paciente a mantener una presión incluso mejor que la que tiene ahora. ¿Ya? Ya. En la segunda línea hay dos anticonceptivos que tienen etinilestradiol. Una tiene desogestrel y la otra tiene drospirenona. ¿Le podremos dar la que tiene etinilestradiol con drospirenona? ¿Qué efecto tiene el etinilestradiol sobre la presión arterial? Si alguien que no es Sí. del grupo Ah, quiere participar. no- como efecto como tal, no sé, pero sé que se prefería el otro porque era el 17 beta, porque ese tenía menos efecto como metabólico y eso de la proteína hepática que producía como la trombosis. Entonces ese lo debe aumentar, supongo. Ya. El problema de los anticonceptivos con estrógeno sobre la presión arterial no va dado por el aumento de riesgo de trombosis. La, El la- etinilestradiol induce el angiotensinógeno en el hígado. ¿Ya? Y el angiotensinógeno es el sustrato de la renina. Entonces, cuando yo tengo mucho angiotensinógeno, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y sube la presión. ¿Ya? Entonces, a una paciente hipertensa no le podemos dar etinilestradiol, le va a subir la presión sí o sí. Las pacientes sanas, hasta un 10% les sube la presión con el etinilestradiol y algunas de ellas pueden hacer hipertensión severa y por eso es que uno tiene que tomar la presión arterial en todos los controles de las usuarias de anticonceptivos hormonales, ¿ya? El estradiol no se ha demostrado que aumente la presión arterial.
¿ya? Y de hecho el estetrol con drospirenona incluso podría hasta bajarles un poquito la presión arterial. Aún así, los criterios de elegibilidad dicen que, es mejor todavía optar por una progestina sola, ¿ya? Entonces ahí hay hartas cosas que uno puede pensar cuando uno va a indicar un anticonceptivo hormonal. Ya. ¿Quiénes estuvieron en la sala 4 entonces? ¿Quiénes analizaron el caso 4? ¿Los dos Cristian? ¿Sí? Ah, y Sí. aquí apareció Oscar y Sofía, ya. Chiquillos, 16 años, sana, hace natación, usa un anticonceptivo con etinil-estradiol de 20 y drospirenona, quiere cambiar su anticonceptivo porque está sangrando entre medio, tiene un IMC de 19 y tiene una presión de 120/60. ¿Es normal el sangrado en esta paciente? Sea, con los compañeros igual conversábamos y pensamos por la dosis del etinil-estradiol, que es de 20, eh, que es probable que igual se puedan seguir desarrollando esos sangrados irregulares. Ya, pero son normales. Eh, sí, por la dosis. Ya. El sangrado irregular con cualquier anticonceptivo hormonal es el efecto no deseado más frecuente. ¿Ya? Lo que no quiere decir que sea entretenido. Y es una causa súper importante de abandono de uso del anticonceptivo. Entonces, si la paciente ya llegó a consultar porque está con sangrado, uno la podría tranquilizar y decirle que es normal, pero es altamente probable que si no hacemos nada, esa paciente deje el anticonceptivo. ¿Sí? Ujú. Ujú. Está súper bien. ¿Qué harías con esa dosis de estradiol? Habíamos Ahí va. hablado de subirla, como ir graduándola o subirla ya como a 30 Ya, o más hacemos dosis de pequeños saltos. estradiol, mejor control de ciclo. Claro. ¿Harían algo con la progestina? Mm, Por lo que vimos, no. Modificaríamos solamente la dosis del etinilistrol. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Se le ocurre qué hacer con la progestina? No, sí. Conversamos solo, doctora, el hecho de poder subir la dosis y, claro, como tratamos de conversar porque ella después dice que lo quiere cambiar en el fondo. Entonces, inicialmente queríamos como hacer conserjería para ver si podíamos subir la dosis y si eso ya no funcionaba, proponer otra alternativa, pero no discutimos respecto de Ya. ¿Se la acuerdan que yo conserjería. les contaba en el video que hay algunas progestinas que causan más atrofia endometrial que otras? Ujú. Ya, esa también es una posibilidad, usar una progestina que controle mejor el sangrado endometrial. ¿Ya? Ujú. Entonces, aquí hay alternativas. ¿Por qué alternativas se fueron ustedes? Yo diría que la de etinil estradiol de 30 con el Dianogest. ¿Cuál de los dos? El que está bajito. En la última, El 21/7. sí, creo que 21.7. Ya, sí, esa podría ser una alternativa. El estradiol de 30 es mejor que el de 20 para control de sangrado y el Dienogest es una progestina que se inventó para disminuir el sangrado menstrual y que tiene muy buen control de ciclo, ¿ya? No le dejamos la de estradiol porque es como bajarle la dosis de el estrógeno, ¿cierto? Ujú. Lo mismo pasa con el estradiol no megestrol. El no megestrol es muy bueno para controlar el endometrio, pero el estradiol es más suave que el etinilestradiol, ¿ya? Esta paciente nada. ¿No les gustaría cortarle la regla? Claro, sería como lo ideal. ¿Ya? ¿Y por qué no etinilestradiol de 30
84-4 con Dienogest? 4 reglas en el año en vez de 13. Podría ser una buena opción. Se lo podemos ofrecer, ¿cierto? Ujú. Y en ¿Qué ese mismo opinan? sentido, habíamos pensado también en el dispositivo con levonorgestrel, El- pero ahí también puede ser como el primer año que puede igual tener sangrados. Claro, un Exactamente. número ¿Y va a de reducir. cobre? Mm, ¿Cuál es el problema con el dispositivo de cobre? Da mayores sangrados. ¿Mayor sangrado desordenado o mayor sangrado menstrual? Mayor sangrado menstrual. Ya, entonces también se lo podemos ofrecer a la paciente, porque quizás el problema de ella es no programarse más que tener una regla programada, ¿ya? Y la T de cobre en realidad tiene poco spotting, entonces también es una alternativa. ¿Qué otras alternativas tenemos? El anticonceptivo que está usando ella le hace bien para todo el resto de las cosas. ¿No les dan ganas de dejarle el mismo anticonceptivo? ¿Hay alguna estrategia para disminuir el sangrado con ese anticonceptivo? Mm. O sea, como habíamos dicho, doctora, es subir la dosis. Pero tratemos de dejarle el mismo. Sigamos usando la dosis de 20. ¿Qué podemos hacer para disminuir los sangrados? Usar AINES. ¿Ya? ¿Qué más? Estaba también el ácido tranexámico. Perfecto. ¿Algo más? Mm. Mm, Y a esta chica le complica el sangrado porque tiene que ir a nadar. ¿Ya? No le gusta ponerte ese Tampax, quiere ir a nadar. Em, Hoy día existen los trajes de baño menstruales. ¿Ya? Es como andar con una toallita dentro del agua. Son súper seguros, son súper cómodos y hay varias pacientes hoy día que los están prefiriendo antes de hacer cualquier otra cosa. ¿Ya? Piensen ustedes que además la vagina se colapsa en contacto con el agua. Por lo tanto, en general, mientras uno esté dentro del agua no va a sangrar, el problema es a la salida del agua. ¿Ya? Entonces, los trajes de baños menstruales hoy día también son una súper buena opción y la paciente también debería poder elegir entre cambiar su anticonceptivo o dejarlo y usar estas otras cosas. ¿Ya? Ya. ¿Quiénes estuvieron en la sala 5? Nosotras. Bien. 26 años, usa drospirenona con etinilestradiol de 30 en esquema de 21/7 porque tenía reglas abundantes, dolorosas y tenía acné. Con el anticonceptivo todas esas cosas se fueron. Ya viene un control. Es sana, tiene antecedentes de una enfermedad pélvica inflamatoria tratada, usa migranol con cada regla y tiene un IMC de 24 y una presión de 90/50. ¿Qué les llamó la atención del caso? Bueno, que es una paciente. Ahí se me movió. A ver, profe. Que es una paciente joven. Que tiene una. A ver. Ahora sí. Ya bueno. eh, que tiene el antecedente de la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿Ya? las cefaleas asociadas a la regla, ¿Ya? y bueno, ella inicia, o sea, este método hormonal porque tenía reglas abundantes y dolorosas y además tenía acné. Bien. Entonces, una opción que podría servirnos para el tema de las cefaleas sería el uso de etinilestradiol con Dienogest en el 84-4.
Ya, ese fueron el tiro a las alternativas. Ya, espérame. Ujú. Esta paciente viene a un control sano. ¿Será necesario cambiarle el anticonceptivo? Bueno, las Podríamos molestias. Dale, evaluar Gaby. como qué Porque tanto ella, afecta la calidad de vida porque ella dice que como todo las se le migrañas. fue. O sea, el objetivo de usar el anticonceptivo se cumplió. Pero claro, las cefaleas igual están afectando su calidad de vida. Ya. ¿Tiene alguna contraindicación de uso del anticonceptivo que ella está usando por el hecho de tener, no tiene cefalea, tiene migraña, pues está usando migranol? Claro. O tenemos que asumir que son migrañas. ¿Tiene alguna contraindicación? Solo si fuera migraña con aura, pero eso no lo sabemos. No lo sabemos. Pero yo les decía que tenemos que asumir lo peor. ¿Se acuerdan? Ujú. Mm, Ya. Primero que todo, en esta paciente hay que preguntarle si las migrañas las tenía de antes o le aparecieron con el anticonceptivo. Hay Ya. gente que no tiene migraña y que le aparecen con el anticonceptivo. ¿Ya? Súper importante. Segundo, hay que definir si es una migraña asociada a la menstruación, como me dicen ustedes, o es una migraña menstrual, que exclusivamente aparece con la menstruación y no aparece en ningún otro día del ciclo, versus la que viene con regla y sin regla. También deberíamos preguntarle eh, a una mujer que tiene migrañas, no en este caso específico, si tiene migrañas solo los días que está sin regla y si le empeoró cuando empezó un anticonceptivo, ¿ya? O sea, por ejemplo, que ella parte las primeras pastillas después del placebo, la jaqueca Bengay. Entonces, hay jaquecas que son por exceso de estrógeno y esas son las que se presentan los primeros días de la caja del anticonceptivo. Hay jaquecas que son por falta de estrógeno, que son las que se presentan los días de los placebos, ¿ya? Hay jaquecas que no tienen nada que ver con las menstruaciones, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de jaqueca, el estrógeno nos puede hacer mal o el estrógeno nos puede hacer bien. A esta paciente le viene la jaqueca con la regla. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene ella? Como la falta de estrógeno. La falta de estrógeno. Entonces, en teoría, ella no debería tener contraindicado un estrógeno, ¿ya? Entonces, una alternativa que podría ser buena igual es mantener su método y cortarle los placebos, ¿o no? Claro, es una Y el opción. si el anticonceptivo le hizo bien para todo, Doctora, ¿m? pero en ese caso, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la paciente ya siempre tuvo como migrañas asociadas a la menstruación, pero igual empeoraron con la anticoncepción? Ya, pasa una cosa con el anticonceptivo que está usando ella. ¿Cuántos días de placebo tiene? 7. ¿No será mucho? Cuando uno usa anticonceptivos, la baja de estrógeno es mucho más rápida y es mucho más intensa que cuando uno está con un ciclo normal, Ah, ya. ¿ya? Y el etinilestradiol además es mucho más potente que el estradiol. Entonces, muchas veces aparecen síntomas molestos porque el periodo libre de hormonas es muy largo. Y si uno busca en los estudios, la mayor cantidad de efectos desagradables de los anticonceptivos siempre son en el periodo libre de hormonas, ¿ya? Entonces, efectivamente, podríamos mantenerle el anticonceptivo de ella y decirle, ¿sabes qué? Tómatelo corrido y llegas a la pastilla 21 y partes la pastilla 1 de nuevo. Esa es una alternativa. Pero la paciente va y les dice, es que, ¿sabes qué? Yo no quiero quedarme sin regla. ¿Cuál podría ser una alternativa? El de menos días de placebo. El de menos días de placebo, que podría ser etinilestradiol 20 con 4 placebo o el estetrol con 4 placebo, ¿ya? Ahora, les voy a complicar el caso. ¿Se fijaron en la presión que tiene esta paciente? Sí.
Sí. ¿Y qué pasa si yo le doy un diurético? Va a bajar más. Entonces, ¿será la drospirenona la mejor progestina? No. 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 Eliminemos la drospirenona o por lo menos informémosle a la paciente que eso puede estar empeorando su presión arterial. Preguntémosle si cuando se para ve lucecita, si se marea, porque hay pacientes que hacen ortostatismo cuando están con drospirenona, ¿ya? Mm, Y si eso le ocurre, ya drospirenona no nos sirve. De los que quedan en la pantalla, ¿cuál les gusta más? Podríamos usar el que es con Dienogest. El Ya, etinilestradiol 20 Dienogest. podríamos usar el estradiol 20 dienogest. ¿Por qué no el estradiol con dienogest? Mm, Tiene solo 2 placebos. Los dos están bien, ¿ya? Uno puede ir ofreciéndole a la paciente. El etinilestradiol 20 tiene un efecto antiandrogénico más potente que el estradiol. claro. Entonces, si ella tenía problemas de acné, quizá el 20 nos va mejor que el estradiol. El etinilestradiol en vez del estradiol, ¿ya? ¿Por qué no dejarle un desogestrel? Porque no tiene efecto antiandrogénico. Ya, perfecto. ¿Y el dúo del levonorgestrel? Ese pensábamos por el antecedente Sí, de la enfermedad de inflamatoria enfermedad pélvica. inflamatoria. Ya, la enfermedad inflamatoria pélvica solo contraindica la inserción y la extracción en ese minuto. ¿Ya? Pero si la paciente tiene el antecedente, puede ponérselo. ¿Qué es lo que en ella tenemos que súper recalcarle? ¿Se va a poner el DIU o va a tomar pastilla? ¿Qué es lo que hay que súper reforzarle? Haga el doble método. Maravilloso. Eso es lo importante en esta paciente. ¿Y ahí el DIU de cobre le servirá a esta paciente? No. No, pues tenía flujo abundante, Sí. doloroso, tenía acné, todas esas cuestiones la van a volver, ¿ya? Eh, Quizás la cefalea se le va, ¿ya? Claro. Pero va a odiar el método, ya. Último caso. 17 años, multípara de 1, insulino resistente, tiene puesto un Mirena, se lo quiere cambiar porque le salió acné, tiene un IMC de 24 y una presión de 120/70. ¿Quién quiere hacer comentarios? Hola, profe. Hola. Bueno, a nosotros nos tocó hacer este caso y al Ujú. principio igual nos complicó porque lo que más nos llama la atención es que tiene eh, una resistencia a la insulina, que es como el ¿Ya? IR. Eh, y entonces, en base a eso, se nos complica el tema de los estrógenos como vimos al principio, pero después mi compañera Sofía como que investigó y los anticonceptivos hormonales combinados están contraindicados en diabetes, pero no en la resistencia a la insulina. Entonces, ¿Y le... en cualquier diabetes? ¿Mm? ¿En cualquier diabetes están contraindicados? Diabetes tipo 2. ¿Con qué cosa especial? O sea, es que No vascular. aumentan la insulinoresistencia. Ya. No necesariamente, los anticonceptivos en general están con... A ver, porque los anticonceptivos no te echan a perder la diabetes, ¿ya? Entonces, solo cuando tienen mayor riesgo de trombosis, por ejemplo, cuando tienen daño parénquima, cuando está muy descompensada, pero en teoría una paciente con insulinoresistencia no tiene ni un problema. ¿Sí? Ujú. Sí. Ya. ¿Qué otra En... cosa les llamó la atención que es más importante que el hecho de que tenga insulinoresistencia? ¿Qué edad tiene? 17. 17. Un hijo. Y Un es hijo. ¿No les llama la madre. atención? Está como con un método anticonceptivo que tiene como un índice de Pearl bastante efectivo. Y equivalente a esterilizarse. Claro, Ujú. ¿Les dan ganas de cambiarle ese método? no. De hecho, nosotros estuvimos discutiendo y salió que igual podíamos como
como ver el tema del acné como por un lado más dermatológico, que igual hay opciones como para tratar eso, que claro, no son tan efectivas como dar estrógeno, pero que igual se puede mejorar quizás con un tratamiento más sintomático. Ya, súper bien. De las cosas que estaban en las alternativas, ¿qué habrían elegido? O sea, por lo que habíamos hablado, claro, como la paciente quiere cambiarse, vimos que podían ser, o sea, cambio del estilo de vida por la ¿Ya? insulinoresistencia, y ahí podía como iniciarse un anticonceptivo combinado, pero de todas formas nosotros estábamos como de acuerdo con el método que viene actualmente, o sea, como lo Ya, más y de los efectivo. que están aquí, de los que están viendo, ¿cuál podría ser una alternativa? El Em, Mirena tiene levonorgestrel, que sí. deriva de la testosterona, ¿cierto? Ujú. Y a esta paciente le salió acné, lo que quiere decir que antes probablemente no tenía No tenía. acné. Entonces el implante podría ser una opción. El implante tiene etonogestrel, que deriva del desogestrel, que también deriva de la testosterona. Ujú. Mm, Doc, ¿y no podría ser, por ejemplo, el DIU de cobre? Porque eso en el fondo le quitaría el acné y no refiere como problemas de sangrado ni nada por el estilo. Es una súper buena alternativa. Vale 20 lucas, dura 10 años, no tiene ningún efecto hormonal. Habría que hacerle consejería a la paciente y de lo que está aquí en la pizarra, yo me iría por el DIU de cobre. ¿Ya? Ujú. mm. Pero estoy súper de acuerdo con ustedes. Ya, esta es una paciente de súper alto riesgo, es una multípara de 1 a los 17 años. ¿Ya? Y lo que yo trataría de convencerla es de mantener su DIU de levonorgestrel y usar un antiandrogénico, que puede ser espironolactona, puede ser isotretinoína, pero ojo que a una paciente que está usando DIU de levonorgestrel, uno igual le puede dar un anticonceptivo hormonal combinado y no pasa nada, ¿ya? No es que esté con una bomba de hormonas, el problema son los estrógenos, no las progestinas. Denme un segundo que me están tocando el timbre y vuelvo. Ya. ¿Alguna duda sobre este caso clínico? Una cosa que habíamos hablado, tal vez al final ya, de que como combinando la resistencia a la insulina, si bien está dentro del peso en el BMI, pero está como más cercano al extremo superior, cercana al extremo superior, habíamos pensado en como investigarla tal vez por un síndrome de ovario poliquístico, pero no sé. Ya, el único problema es que no la vas a poder investigar porque está usando un método anticonceptivo. ¿Ya? Entonces la ecografía no te sirve, la medición de andrógenos ya tampoco te sirve. Lo puedes dejar en observación, ¿ya? Para poder estudiarla tendría que estar 4 meses sin anticonceptivo. Se te va a embarazar. Entonces, la única condición en que una paciente uno detecta un ovario poliquístico eh, y difiere el estudio, difiere todo, es cuando la paciente está con riesgo de embarazo y uno necesita que esté con el anticonceptivo. Entonces tú se lo puedes decir y la siguiente vez que ella realmente esté buscando un embarazo y suspenda su anticonceptivo, se puede estudiar. Me parece igual muy interesante el pensamiento. Ya, chiquillos.
Y si la paciente quiere un método natural, dicen que el Babycom tiene un 100% de efectividad. Ya, lo importante aquí, no esta paciente particularmente, pero una paciente que viene buscando un método, entre comillas, natural de predicción de la ovulación, tiene que saber que tiene que hacer un curso que dura al menos 3 meses. Ella tiene que conocer sus reglas, tiene que saber que son súper regulares, tiene que aprender a tomarse la temperatura, ver el moco, etcétera, etcétera. Por lo tanto, incluso si uno usa estos dispositivos que tienen test para detección de pic de LH y todas esas cosas, uno debería hacer el curso y acuérdense que hay criterios de elegibilidad, son clase C en la perimenarquia y en la perimenopausia. Ya, y para terminar entonces, espero que les haya quedado súper claro que en vez de elegir el método que uno quiere, hay que tratar de elegir el método que la paciente quiere dentro de lo que nosotros le vamos a ofrecer. ¿Ya? Eso se llama prescripción a la medida y finalmente eso es lo que va a determinar que la paciente siga usando su método y que lo use bien. ¿Alguna duda, comentario? Esto es más difícil de lo que pensé, doctor. Como que me confundo mucho entre las hormonas. Ya. Mire, la verdad es que el anticonceptivo que ustedes le dejen a la paciente les va a servir, ya, en términos anticonceptivos. En ese sentido, uno podría llegar y darle algo a la paciente. El problema es que lo que les contaba yo, que em, de las pacientes que están usando método, hay muchas que abandonan porque sangraron, porque les salió acné, porque les empezó a doler la cabeza, y esas pacientes se embarazan. Entonces, uno debería tener un par de anticonceptivos que uno conoce y que son sus favoritos. ¿Bien? No se compliquen tanto. Partan a las pacientes con eso. Tienen que conocerse una progestina, un etinilestradiol, un estradiol o estetrol, y los LARC los tienen que conocer sí o sí. Lo mismo los métodos de barrera, ¿ya? Pártanle a la paciente lo que ustedes saben que no le va a causar daño y lo que ella considere más apropiado. Y cítenla un control, díganle, como decía ahí, hay que enseñarle las cosas buenas y las cosas malas, eso se lo aprendieron súper bien ustedes, ¿ya? Para que la paciente sepa que lo que le está pasando puede ser por el anticonceptivo, pero no lo suspenda, sino que vuelva a la consulta y ustedes se lo puedan cambiar por otra cosa, ¿ya? Díganle igual a los pacientes que hay un periodo de ajuste y que salvo que haya un síntoma realmente desagradable, uno debería esperar 2 a 3 meses para saber si realmente ese anticonceptivo le va a hacer bien o mal. No citen a la paciente al segundo mes, pues si no van a cambiar de anticonceptivo 80 veces, ¿ya? Y claro, ahí ya cuando se sienten más cómodos y todo, pueden aprender un segundo anticonceptivo antiandrogénico, un anticonceptivo que, no sé, tenga algún otro efecto que ustedes vayan viendo que lo necesitan, ¿ya? Eh, Pucha, es súper entretenido recetar anticonceptivos porque uno puede pensar hartas cosas y uno puede jugar hartas cosas. Necesitan harto tiempo, sí. Por eso tienen que como que ordenarse, ¿ya? Pero no le tengan miedo, ¿ya? Si una matrona puede recetar un anticonceptivo, ustedes de todas maneras pueden recetar un anticonceptivo, ¿ya? Si una matrona puede poner un dispositivo, las matronas se capacitan, ustedes también se pueden capacitar y pueden poner anticonceptivo. Entonces, de ahí la pregunta que siempre me hacen es si ustedes en el consultorio pueden hacer esto, háganlo, ¿ya? Eh, Tienen de más los conocimientos y pueden adquirir la práctica clínica. Los laboratorios, por ejemplo, el que vende Mirena, hace 2 veces al año curso con pacientes reales. Entonces les hacen la clase, enseñan con modelo y después ponen un par de dispositivos en pacientes reales. Entonces, si uno se las busca, van a poder hacer todas estas cosas. ¿Ya? Tomás, tienes levantada la mano. Yo no quiero levantar, lo siento. Ah, ya.
Ya, espero que les haya servido esto y nada, pues, cualquier duda me mandan mensajito, ¿ya? Que les Gracias. vaya muy bien. Gracias, doctora. Gracias. Chao, que estés